Recording is on. Bueno, ahora sí empezamos. Buenos días a todos, espero que hayan tenido una excelente semana. Vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy. Hoy tenemos el cierre del módulo 1 con el tema, bueno, el módulo que se llamó Primera Infancia, empezar a leer el mundo. Esta sesión tendrá una duración de 3 horas, la modalidad es en línea. La evidencia de trabajo que nos pide para esta sesión es nuestra primera narrativa. Bueno, esta ahorita se los vamos a ir mencionando, los elementos que debe de contener. El propósito de esta sesión es acompañar a las y los participantes en el avance de la versión final de la narrativa, con base en los criterios establecidos en la rúbrica del módulo 1. Si recuerdan, les mandé la rúbrica de la narrativa al chat que tenemos en WhatsApp, esto con la idea de que la fueran revisando y se fueran empapando un poquito con lo que vamos a trabajar el día de hoy. Si no la revisaron, pues no hay problema, lo vamos a hacer aquí este día. Bueno, el propósito de nuestro primer tema de la apertura es revisar los elementos que debe tener una narrativa y cómo empezamos a crearla. Vamos a ver un video que les voy a compartir que nos va a, pues de una manera muy general, a irnos metiendo en este tema. En este video nos van a explicar de manera general qué es la narrativa, cuáles son sus elementos, cómo empezar a construirla y demás. Sí, entonces les voy a compartir el video. ¿Me dicen si se escucha bien? Una pregunta, ¿sí se ve el video? Sí, maestra, sí se ve y se escucha bien. Ay, Sí, perdón. a mí se Maestra. escucha bien. Ay, gracias, es que aquí no me daba, como que no se ve aquí, pero bueno, perdón, continuamos.
Bueno, ¿qué les pareció el video? ¿Alguien quiere hacer algún comentario? Sí, maestra Imelda, ¿la escuchamos? Sí, maestra, pues la verdad sí me aclaró muchas dudas que tenía. Creo que ya me dejó un poquito más claro lo que se pretende que entreguemos, porque sí tenía, de hecho, una pregunta que le iba a enviar. Para mí, pues fue algo, ¿cómo diríamos? Muy provechoso el video, en mi caso por el de que me aclara ideas, me aclara preguntas que tenía. Ah, ok, muchas gracias, maestra Imelda. ¿Alguien más que nos quiera compartir? ¿Nadie? Bueno, vamos a pasar entonces al siguiente punto. Permítanme un segundo. Ok. Bueno, vamos a pasar ahora a revisar cuáles son estos elementos que debe de contener nuestra narrativa. ¿Sí? La idea de la sesión de hoy, como bien lo mencionamos en el propósito, es que cada uno de ustedes se lleve ya un avance muy significativo de la narrativa, que es su producto final. ¿Sí? Ya nos entregaron el total de grupo, 3 participantes entregaron su narrativa. De esas 3 narrativas que ya se evaluaron de alguna manera, se calificó solo una, la de la maestra Cristina, es la que cumple, digamos, con un 98-99% de lo que le solicitan para este trabajo. Las otras dos rúbricas, las otras dos narrativas sí se llevan algunas observaciones, algunos comentarios que ya se los hice de manera particular y que, bueno, ya estarán revisando los compañeros que entregaron su narrativa. Y en esta sesión lo que se pretende es que aclaremos todas estas dudas que nos pueden quedar acerca de este producto final, pero más allá de aclararlas, también que se lleven un avance muy significativo del mismo y si lo pueden terminar mucho mejor. Y si no, pues no se preocupen, va a haber, todavía tienen tiempo. Recuerden que la fecha límite para la entrega de este primer producto es el 16 de julio. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer el avance el día de hoy en esta narrativa y la idea es socializarla, elaborarla, socializarla con los compañeros, socializarla aquí en el grupo y llevarnos como una idea más clara, más precisa, con esa retroalimentación que podemos hacernos entre todos. Ya saben que siempre más miradas, pues hace un trabajo mucho más significativo, ¿verdad? Entonces, pues bueno, vamos a continuar. ¿Cuáles serían los elementos que tendría que tener esta narrativa? Se debe describir en primera persona del singular yo y en el plural nosotros o nosotras. Debemos de hacer uso de figuras literarias. Estas figuras literarias, un ejemplo que nos ponen en las lecturas, que bueno, que viene es la metáfora, que es, si recuerdan, vimos un video en la primera sesión que nos habla sobre esta figura literaria. No es la única que podemos utilizar, podemos ocupar bastante, hay muchísimas figuras literarias que podemos ocupar. Les mandé al grupo de WhatsApp
un documento en Word donde vienen todas las figuras literarias, que son muchísimas. Entonces, para no leerlas aquí, vamos a leer las principales aquí, las vamos a revisar en unos momentos, pero en ese documento de Word ustedes pueden revisar todas las que hay infinidad de figuras literarias que ustedes pueden utilizar. ¿Cuál es la finalidad de utilizar figuras literarias en esta narrativa? Pues hacer nuestra narración más, pues más bonita, vaya, resaltarla, ponerle como ese adorno, ese toque de cada uno de nosotros, pues en sí es resaltar nuestro escrito, hacerlo más poético, más bonito, embellecerlo. Sí, es como ponerle esos adornos, ese plus. O que más emotiva, sí, maestra Natalia, más emotiva también, tiene una finalidad de beneficios que ustedes los van a ir encontrando poco a poco en medida que vayamos avanzando y vayamos adquiriendo más habilidad en nuestras narrativas, en escribir. Después, bueno, tenemos el integrar fragmentos de las lecturas que revisamos durante este módulo, de Freire, de Bonafé, de Hernández, etcétera. ¿Esto para qué? Con la finalidad de que reforcemos nuestra narrativa, ¿sí? Es decir, podemos sustentar en estos autores lo que nosotros estamos diciendo, ¿sí? Esta narrativa debe de incluir nuestros hallazgos, las emociones, los retos y las ideas que fueron transformando nuestra mirada a partir del inicio de este diplomado. Sí, ustedes comentan en sus anotaciones que han hecho en este diplomado que efectivamente les ha transformado sobre todo esa mirada, sí, es como que el común que tenemos en en esto que nos van dejando estas lecturas y estas actividades que vamos haciendo, la mayoría de ustedes me comenta que efectivamente ha transformado la visión, la mirada que tienen, desde cómo ver a sus alumnos, cómo verse ustedes mismos y cómo ver su práctica docente. Esa es una de las intenciones. Entonces, esto también es algo que nosotros queremos que ustedes recuperen en estas narrativas. La implementación en el aula. Esta narrativa se trata de una experiencia docente, una experiencia pedagógica, una experiencia que ustedes hayan tenido en el aula. Maestro Javier, lo escuchamos. Maestra, yo tengo una pregunta, es que, viendo esto de la fase 1, fase 2, sobre cantos y narraciones, Sí. Yo la verdad trato como de implementarlo en mis clases. El problema es que pues mi clase es muy técnica, o sea, manejo tecnología. Entonces, no puedo implementar como tal canto porque no hay canciones que hablen precisamente de transistores, de capacitores, de resistencias, de corriente eléctrica. Entonces, ¿cómo implemento eso? Sí. ¿Cómo lo puedo implementar? Sí, maestro, este mismo problema, bueno, no es problema, más bien esta situación que se le presenta, hay algunos compañeros también aquí presentes que trabajan en el nivel secundaria. Y a lo mejor sí, por ejemplo, el maestro que trabaja en historia, pues es un poquito más fácil, ¿verdad? Porque sí se podría ajustar a algunas cosas. Esta parte de las fases, sí es complicado trabajar con ellos un canto o a lo mejor alguna situación de la envoltura narrativa que nos habla las lecturas. Y yo la sugerencia que les hago es que ustedes lo adapten, o sea, es decir, la planeación no tiene que ser necesariamente de fase 1 fase 2 porque este trabajo de lo que se trata es de que les deje un beneficio a ustedes, que lo implementen en su aula, que sea una situación real. Entonces, lo que les pedimos es que la adapten, maestro Javier. Adáptenla y a lo mejor no puede usted utilizar un canto o que a lo mejor si lo vamos buscando podríamos encontrar algo, ¿no? Algo que sí nos sirva. Pero sí podemos encontrar a lo mejor algún cuento que tenga que ver, no sé, con estas historias, ¿no? O a lo mejor algún fragmento incluso de una película, algún video o cosas así, que nos lleven a estos chicos a hacerlos reflexionar, vaya, y que nos vayan, pues de alguna manera empatando lo que estamos revisando en este trabajo con lo que podemos hacer con ellos.
Pero en conclusión, adáptela, maestro, adáptela a las necesidades de sus alumnos y a los contenidos que usted maneja en su asignatura y en su nivel. No sé si con esto sí lo ayudé para que pudiera resolver su duda. Sí, bueno, Más o creo menos. sí, es que sí es un poco complejo porque, este, como tal, bueno, uno viene bueno, yo tengo un poquito que acabo de empezar a trabajar como maestro, Sí. entonces, pues vengo acostumbrado de ser muy práctico, ¿no? Ujú. Entonces, de, a ver, hazte este circuito, este es el diagrama y para esto sirve y bueno, vengo de eso, entonces, sí. Mi asignatura es electrónica, comunicación y sistemas de control. Ujú. El nombre de la materia es muy, muy redundante. Es electrónica Ujú. básica. Sinceramente, es que le quisieron poner todo ese nombrezote, pero bueno. Sí. Este, Ujú. entonces, sí es una materia un poquito, pues sí, es técnica, entonces por eso me cuesta un poquito trabajo meter esas partes. Ok, maestro. Sí, mire, le están sugiriendo un cuento, la maestra Albani. Ujú. Sí, 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 es lo que estoy viendo. Bueno, vamos a inventar historias, también le recomiendan. Mira, esto es lo bonito, ¿no? De que ya trabajando entre todos nos vamos a dar esas ideas. Entonces, es lo importante de esta sesión del día de hoy. Yo espero que al final, maestro, ya trabajando con las sugerencias que le están dando y con las que vamos a ir revisando cuando trabajemos ya en grupos más pequeños, se lleve más ideas de lo que puede hacer. Y lo vamos trabajando también de manera particular en la semana. ¿Sí le parece bien? Ahorita trate de que vamos a empezar a escribir. em, pues trate de imaginar una situación en particular en donde usted haya trabajado con sus alumnos. A lo mejor no esta parte de lectura, porque pues obviamente no la ha trabajado con ellos por su asignatura, pero sí una situación muy particular, una experiencia pedagógica que usted recuerde ahorita que le haya movido, no sé, a lo mejor ciertas emociones, que le haya llamado mucho la atención, que le deje algo, por algo la va a recordar, porque es algo que va a ser significativo o que fue significativo para usted. Bueno, de hecho, durante las clases, bueno, ahorita también hay otro detalle que también, tengo que tomar en cuenta mucho porque, ahorita en mi escuela, muchos padres de familia no están llevando a sus hijos, entonces no tengo, así como dirían, forma de implementarlo. Entonces, de Ujú. hecho, en el cuaderno que nos pidió ir haciendo, ahí lo mencioné, ¿no? Entonces, Sí. de que pues sí, hice una planeación y con algunas actividades Ujú. me tuve que apoyar de diferentes herramientas para más o menos tener, bueno, como le digo, a mí no se me ocurrió una idea, entonces yo dije, pues a ver, Ujú. voy a procesarlo. Y sí, sí, me recomendaron historias con respecto también desde mi enfoque, bueno, que yo vengo de trabajar eh, bueno, esta cosa, bueno, para fábricas y todo esto estuve trabajando, entonces Ujú. agarro ejemplos de lo que pues yo estuve trabajando, errores Ujú. o situaciones que tuve, y que pues era no sé, un error de una resistencia, de algún encendido y apagado que se me olvidó que tenía una placa, cosas por el estilo. Ujú. Y pues, bueno, así podría más o menos yo manejarlo. Entonces, sí, bueno, pues con historias, sí, nada más que sí era como que el conflicto que tenía con eso de cantar y bueno. Ok. Sí, bueno, ujú. Sí, maestro, perdón que lo interrumpí. Vamos a continuar y sí entiendo su preocupación. Y yo espero que al final de esta sesión se lleve un poquito más de claridad de hacia dónde vamos con la narrativa y al final vamos a resolver las dudas que siga teniendo y bueno, vamos a estarlo acompañando, ¿sí, maestro? Ok, bueno, vamos a continuar. Bueno, entonces decíamos que es una experiencia pedagógica. Esto es bien importante con relación a lo que comentaba el maestro Javier.
Recuerden que no, esta narrativa tiene que ver con la nueva escuela mexicana y es lo que les van a evaluar, que la vinculen. Sí es importante en nuestra experiencia, a lo mejor en esta parte práctica o como de nuestra especialidad, pero en donde queremos aterrizarla es justo con el trabajo en nuestras aulas. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a seguir avanzando. Describe planeación y preparación de la actividad didáctica. Esto tiene que ver con que ustedes hagan uso, si ustedes hicieron su planeación y sí la están enfocando bueno, la implementaron, entonces este recurso también utilícenlo, perdón, para que ustedes vayan describiendo dentro de su narrativa desde cuando planearon su actividad, cómo la fueron preparando y bueno, y demás, ¿no? O sea, que esto también sea una parte importante dentro de su narrativa. Luego nos dice otro elemento, narra cómo se vivió la actividad en el aula, el ambiente, la interacción, las propuestas de nuestros niños o que nosotros les hicimos, las actitudes, las emociones de nuestros alumnos. Esto es bien importante. ¿Qué sintieron o qué nosotros observamos, qué ellos sintieron, qué actitudes tuvieron, qué sentimos nosotros? Esto es bien, bien importante recuperar, ¿sí? Recuperen si funcionó o no funcionó, qué sí, qué no, cómo reaccionaron los niños y las niñas, si involucraron también a las familias, cuál es la reacción de las familias, qué reflexión se llevan las familias, qué tanto apoyaron, qué tanto no, qué tanto se involucran. Todo esto que ustedes ya han ido manifestando en sus anotaciones, recupérenlo. De lo que se trata es de recuperar todo lo que ustedes fueron viviendo en este módulo, irlo recuperando. ¿Qué cambió en el aula? ¿Vimos algún cambio? ¿Descubrimos algo como docentes? Y al final cerrar con una reflexión. ¿Qué nos deja todo este trabajo que vivimos? ¿Qué reflexión nos llevamos con todo esto? Al final de nuestra narrativa es bien importante que la tomemos en cuenta. Y bueno, miren, les hablaba de las figuras retóricas. Vamos a hacer aquí una lectura de las más como las que más se usan, pero como les comentaba, ya les mandé el documento donde vienen más figuras. Nos dice aquí que las figuras retóricas o literarias son maneras no convencionales de usar las palabras para otorgarles mayor belleza, expresividad o vivacidad. Algunos ejemplos que tenemos es la metáfora. Nos dice que identificación de un objetivo real con otro imaginario a partir de una relación de semejanza. Como ejemplo nos pone, este lugar es un paraíso. El símil o comparación es la relación explícita de semejanza entre dos elementos. Se puso como una fiera. La hipérbole, exageración de algún rasgo o magnitud por aumento o disminución. Te esperé 1000 horas. Personificación, atribución de cualidades humanas o seres inanimados o animales. El tiempo es tirano. Aliteración, repetición de sonidos en palabras cercanas o contiguas. Mi mamá me mima. Anáfora, repetición de una o varias palabras al inicio de dos o más versos enunciados. Aquí estamos, aquí nos quedaremos. Sinestesia, atribución de sensaciones físicas o sentimientos o conceptos a los que no les correspondían, no les corresponderían. Se oía el dulce sonido de una flauta. Metonimia, designación de un objeto o idea en el nombre, con el nombre de otro, con el que se vincula por contigüidad o cercanía. Este año leeremos a Cervantes. Hiperbato, alteración del orden habitual de los elementos en una oración. El ejemplo es estrellado, el cielo estaba. Entonces son algunos ejemplos de estas figuras retóricas que nosotros podemos ir ocupando en nuestra narración. Y se trata de, bueno, irlas incluyendo poco a poco y de ir adquiriendo habilidad en esto, porque pues si escribir ya lo vimos, no es algo sencillo, pero estamos iniciando y poco a poco vamos a ir utilizándolas de una manera más, pues más fácil cada vez vaya. ¿Hasta aquí alguien tiene algún comentario de estas figuras retóricas? ¿O algún comentario en lo que llevamos de la sesión?
Maestra, yo tengo una duda. ¿Se tienen que ocupar en la narrativa que para cerrar el módulo 1 estas herramientas, estas figuras retóricas? Sí les piden justo vamos ahorita a revisar la rúbrica para que sepan qué es lo que les van a solicitar y sí les piden que hagan uso de las figuras. Les decía, no de manera así como ya que como expertos, ¿no? No, o sea, nada más que las empiecen a mencionar, a lo mejor si me hacen una o dos es más que suficiente, porque estamos empezando. Pero sí lo importante es empezar a familiarizarnos con ella. Ajá. Ok, bueno, entonces vamos a dar lectura a la rúbrica. ¿Sí? En esta rúbrica, la idea es esta, justo que ustedes conozcan los elementos que les van a evaluar. A veces es más fácil, bueno, a mí en lo particular, cuando tengo que hacer algún producto, se me facilita mucho revisar la rúbrica porque a partir de ella conozco los elementos que me van a solicitar o que me están solicitando y ya como que me voy, no sé, mentalizando qué es lo que sí tengo que poner, qué es lo que sí tengo que integrar en mi producto y de esta manera pues voy a entregar un trabajo más completo. Sí, a veces hay quienes les gusta hacerlo al revés, primero hacer su producto, ya una vez concluido, empiezan a revisar qué es lo que les piden e integran estas partes que les puedan ir faltando. Entonces, de la manera que ustedes gusten hacerlo, está bien, pero sí considero muy importante revisarla para que todos nos llevemos una idea de qué es lo que sí nos van a solicitar. Entonces, déjenme compartir la otra pantalla. Ok. Y bueno, aquí tenemos entonces nuestra rúbrica. Dice rúbrica de la narrativa del módulo 1, el módulo que se llama Primera Infancia, empezar a leer el mundo. Y bueno, tenemos que nos van a evaluar 5 indicadores, ¿sí? Y nos van a dar un total de 100 puntos. Y tenemos 3 niveles. Ajá, el primero es experto, el segundo es avanzado y el tercero es el aprendiz. Vamos a revisar en esta ocasión solamente el nivel experto porque es como el más alto, ¿sí? El que nos pide como que el tope para que ustedes se den una idea y luego, bueno, ya ustedes revisan poco a poco los niveles de avanzado y aprendiz, que sería el intermedio y el pues más básico, ¿sí? Para que ustedes tengan en este primer indicador un puntaje de 20 puntos, vaya. El primer indicador les está solicitando con base en la estructura narrativa y les pide mantener una estructura coherente y lógica utilizando conectores y figuras literarias de manera adecuada en su narrativa. Sí, lo que les comentaba aquí no es que ya llenen su narrativa con figuras, porque no, estamos empezando, pero sí que se vea el uso de una o dos para que ustedes puedan tener esta puntuación de 20 puntos, que es la puntuación máxima. El indicador número 2 tiene que ver con la creatividad y la originalidad. Y nos dice que demuestra un alto nivel de creatividad y originalidad utilizando recursos literarios interesantes que enriquezcan su narrativa. ¿Sí? Entonces aquí, bueno, se trata de la creatividad, ustedes en este sentido pues la van a tener porque es algo que ustedes, es algo suyo, es algo que ustedes están viviendo dentro de sus aulas y es algo muy particular, vaya, en ese caso pues es algo muy, muy propio. Y tienen que utilizar cierta creatividad y originalidades, ya meterle un poco más como de pues de esta parte ya de ir jugando con las palabras, de ir jugando con los elementos que hemos venido revisando, cosas así, ya meterle un poquito. Por eso les decía que es bien importante regresar a las lecturas y empezar a tomar elementos de ella para irlos integrando en nuestra narrativa. El tercer indicador es en cuanto a la ortografía y la puntuación. Y bueno, aquí nos dice que no presenta errores ortográficos y utiliza adecuadamente los signos de puntuación, logrando que el texto sea entendible. Sí, a veces pareciera que ese es un punto que no nos representaría un conflicto, pero sí, a todos nos pasa, ¿no? A todos se nos va una coma, se nos va un acento, bueno, sí, acuérdense, una coma mal usada, pues nos cambia el sentido de lo que queremos decir. Entonces es bien importante que si revisemos
nuestra narrativa y cualquier escrito que hagamos, ¿verdad? Que lo revisemos y que en medida de lo posible pues tenga el menor número de errores ortográficos o signos de puntuación. Recuerden que también pues ahora dentro de de estos paquetes, de esta paquetería, también tenemos en las computadoras un corrector ortográfico, vaya, que nos ayuda a revisar si tenemos algún error o nos da la idea de cómo podemos redactarlos de manera precisa. Entonces es bien importante que tomen muy en cuenta esto porque recuerden que nosotros somos el ejemplo. Si esto no lo cuidamos, después va a ser más difícil pedirle a nuestros alumnos que ellos lo hagan. Y bueno, el indicador número 4 tiene que ver con la envoltura narrativa. Y nos dice, expresa la importancia de la envoltura narrativa como derecho cultural de las infancias y su relación con la nueva escuela mexicana, evidenciando su comprensión sobre el papel de la lectura en el desarrollo cognitivo y lingüístico en los primeros años de vida, al diseñar e implementar estrategias para promover la envoltura narrativa en el aula, considerando las características y necesidades de los estudiantes. Aquí es donde les comentaba en relación a la pregunta del maestro Javier. Esta narrativa la tienen que vincular ustedes con los principios de la nueva escuela mexicana y con esta parte de la envoltura narrativa que ustedes ya trabajaron. Entonces sí deben de mencionar lo importante que es para el trabajo con el plan de estudios que estamos trabajando ahorita. Y bueno, el quinto indicador es sobre la expresión de emociones y sentimientos, la sensibilización. Transmite de manera profunda sus sentimientos y emociones, reflejando la sensibilidad del docente al documentar las experiencias propias de las niñas y los niños. Era lo que les comentaba en los elementos que debe de contener, que es bien importante que ustedes observen cómo estos trabajos o el contacto con los niños, incluso con las familias, pues genera ciertas emociones, ciertos sentimientos y que esta sensibilidad ustedes empiecen a vivirla, a observarla, a sentirla para que podamos después transmitirla en esta narrativa, porque esta parte de la sensibilización es sumamente importante para que nosotros le podamos transmitir a la persona que está leyendo lo que estamos escribiendo, vaya, esa sensibilidad que nosotros pudimos observar y ahora cómo la vamos a compartir, no solamente desde una mirada eh, escrita o descriptiva, ¿no? Va mucho más allá de algo que podamos describir. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda en relación a esta rúbrica? ¿Alguien quiere hacer algún comentario? ¿Ninguna? Ella, Yo sí. tengo una duda. No de la rúbrica. Como que la escuchamos muy bajito. Ay, ¿ya me escuchan mejor? Un poquito mejor, sí. Ok. Bueno, le decía que de la rúbrica no tengo ninguna duda, está bastante clara. Solo tengo una duda de si podemos utilizar una experiencia pasada para realizar la narrativa, Sí, o tiene que ser forzosamente la que habíamos planificado. no, y sobre todo porque el momento en el que se da esta planeación, bueno, que se le solicita, pues es al final del ciclo escolar y entendemos perfectamente que, bueno, ya muchos chicos ya no asisten a la escuela. Y aparte, sí, de esto se trata, si ustedes ya tienen identificada alguna experiencia que hayan vivido anteriormente, la pueden ocupar sin ningún problema. Lo importante es que tenga estas características y nos ayude a compartirla, a narrarla. Pero sí, sin problema la puede utilizar. Ok, muchas gracias, maestra. No, de nada. Bueno, entonces vamos a continuar. Vamos a hacer la lectura de un ejemplo de narrativa, ¿sí?
Esta narrativa es de su compañera, la maestra Cristina Sánchez, que está aquí con nosotros. Ella ya entregó su narrativa y yo le pedí autorización para poderla compartir en grupo, porque la maestra cumple con el 98% de lo que se le solicita. Entonces, de ella, de hecho, ya obtuvo la calificación más alta y la vamos a leer para comentarla aquí en plenaria. Y acuérdense, siempre los comentarios que sean de manera propositiva, siempre. La vamos a leer y ya con base en lo que les leí de la rúbrica, de lo que les solicitan y de los elementos que debe de contener, ustedes se van a ir dando una idea de qué es lo que ustedes pueden ir construyendo, ¿sí? Entonces, maestra Cristina, ¿está presente? ¿Gusta usted leer su narrativa? Ya que es la autora, para que se la voy a proyectar ahorita. ¿Tiene algún problema en leerla? Sí, quisiera apoyarnos No, con maestra, ella. sin problema. Ok, entonces la voy a compartir para que usted le dé lectura. Permítame un segundo. Sí, gracias, maestra. Ahí se ve bien, sí la alcanza a leer, déjese la hago un poquito más grande. Ahí está. Usted la lee y yo le voy avanzando al documento. Permítame, voy a quitar mi micrófono porque están acá haciendo mucho ruido. Voy a silenciarme Sí, para que usted pueda empezar a leer, maestra. ¿Sí me escucha? ¿Maestra? Ush. Sí, maestra, yo le escucho bien. Ah, perdón, es que pensé que no me escuchaba. No, sí. Primera infancia. Gracias, maestra. Primera Infancia. Permítame tantito, nada más voy a quitar mi micrófono. Sí. Ya, maestra. Se quitó. Si quiere la leo desde mi... ¿Se quitó? No, déjeme compartirla para que la puedan ver todos. Pero sí, voy a quitar mi micrófono, pero ya en cuanto se vea, ya usted puede empezar a leerla, ¿eh? Porque es que como ando cambiando de pantalla. Ok. Primera infancia. Empezar a leer el mundo. Cada mañana, antes de que el sol terminara de asomarse sobre los edificios de la ciudad, las puertas de nuestro centro de atención infantil comenzaban a recibir a las niñas y los niños de Maternal 2. Llegaban con pasos pequeños, algunos apresurados, otros inseguros, algunos abrazados a sus familias y otros sosteniendo un juguete que parecía guardar la tranquilidad necesaria para iniciar el día. Durante mucho tiempo pensé que aprender a leer estaba relacionado únicamente con las letras. Sin embargo, la primera infancia me ha enseñado algo diferente. Las niñas y los niños comienzan a leer el mundo mucho antes de reconocer una vocal o escribir su nombre. Lo leen cuando observan un rostro conocido, cuando interpretan una mirada afectuosa, cuando descubren que una puerta conduce al patio o que el sonido de una canción anuncia la hora de guardar los materiales. Esta comprensión se hizo especialmente evidente durante el desarrollo de nuestro proyecto sobre las abejas. Una mañana coloqué en el aula una gran colmena elaborada con cartón. No expliqué qué era ni para qué servía. Simplemente la dejé al alcance de sus ojos y su curiosidad. Al ingresar, las niñas y los niños se acercaron lentamente. Algunos tocaron sus paredes, otros intentaron mirar en su interior. Sin necesidad de instrucciones, comenzaron a construir significados. Aquella colmena se convirtió en una envoltura narrativa. El aula dejó de ser únicamente un espacio físico y se transformó en un territorio de exploración, donde cada experiencia invita a formular preguntas, establecer relaciones y construir explicaciones
propias sobre el entorno. Las niñas y los niños transportaban pompones amarillos simulando el polen. Recorrían círculos que representaban vuelos entre flores. Observaban imágenes de colmenas y comparaban tamaños, cantidades y ubicaciones espaciales. Mientras jugaban, realizaban algo mucho más profundo. Interpretaban símbolos, establecían conexiones y elaboraban representaciones mentales sobre el funcionamiento de un mundo que apenas comenzaba a descubrir. Recuerdo particularmente a un pequeño que al observar una imagen de una abeja cargando polen, señaló sus piernas y después las patas del insecto. No utilizó palabras complejas. Bastó aquel gesto para evidenciar que estaba construyendo una analogía. Y en ese instante comprendí que la lectura del mundo ocurre cuando los niños encuentran relaciones entre lo que conocen y aquello que exploran por primera vez. La envoltura narrativa permitió que el aprendizaje trascendiera la actividad aislada. Como objeto, cada imagen, cada canción, cada reto motor formaba parte de una historia común. Las experiencias adquirieron sentido porque estaban conectadas entre sí. Las niñas y los niños no realizaban ejercicios, habitaban una narrativa. Desde la perspectiva de la nueva escuela mexicana, esta forma de trabajo reconoce a las infancias como sujetos capaces de interpretar, cuestionar y construir conocimientos a partir de experiencias. La lectura no se limita al lenguaje escrito, incluye la comprensión de símbolos, relaciones, emociones, espacios, fenómenos sociales que rodean a las niñas y los niños desde sus primeros años de vida. A lo largo del proyecto, observé cómo la curiosidad se convertía en el primer motor de aprendizaje. Cada pregunta representaba una puerta abierta hacia nuevas posibilidades. ¿Dónde viven las abejas? ¿Por qué vuelan? ¿Por qué algunas flores son grandes y otras pequeñas? Detrás de cada interrogante apareció un proceso de pensamiento que merecía ser escuchado y acompañado. Como docente, esta experiencia transformó también mi propia mirada. Aprendí a detenerme, a observar con mayor atención y reconocer que muchas veces los aprendizajes más significativos ocurren en los momentos aparentemente simples. Cuando una niña descubre que puede clasificar objetos por tamaño, cuando un niño logra esperar su turno para participar, cuando un grupo entero celebra el hallazgo de una respuesta construida colectivamente. Hubo días en los que la emoción se reflejaba en las sonrisas espontáneas y otros en los que fue necesario acompañar frustraciones, desacuerdos o temores. Sin embargo, incluso esas emociones formaron parte de la lectura del mundo. Comprender lo que sentimos, nombrarlo y compartirlo construye una de las primeras alfabetizaciones que ocurren durante la infancia. Al concluir el proyecto de la colmena, permaneció algunos días más dentro del salón. Ya no era únicamente un material didáctico, se había convertido en un símbolo de todo lo vivido. Cada marca de pintura, cada pieza colocada por los niños y las niñas, cada fotografía tomada durante las experiencias narraba una historia de descubrimiento. Hoy entiendo que empezar a leer el mundo significa mucho más que iniciar el aprendizaje formal de la lectura y escritura. Significa aprender a observar, interpretar, relacionar, preguntar y maravillarse. Significa construir significados a partir de las experiencias cotidianas. Significa reconocer que la infancia posee una capacidad extraordinaria para encontrar sentido a aquello que los adultos con frecuencia dejamos de mirar. Por ello, como docente en educación inicial, asumo el compromiso de continuar creando envolturas narrativas que permitan que las niñas y los niños exploren su realidad desde la curiosidad, la imaginación, el asombro, porque cada experiencia significativa es una página más en ese gran
libro que comienza a leer desde los primeros años de vida. El libro del mundo. Listo, maestra. Muchísimas gracias, maestra Cristina, por compartir su experiencia y, bueno, su narrativa. Y la felicito porque, pues, sí logra incluir, les digo, el 98% de los elementos que le solicitan. Entonces, pues, muchísimas gracias. Yo espero que, bueno, que este ejemplo de narrativa nos dé pues, ese camino, ¿no? Esa orientación, a lo mejor que estamos como construyendo entre todos, para que nosotros podamos empezar a construir la propia. ¿Sí? ¿Alguien quiere comentar algo a la maestra, hacer algún comentario? La idea de este ejercicio es que todos tengan una idea de lo que se les está solicitando. Si pudieron precisar cómo la maestra integra los elementos que fueron pidiendo en la rúbrica, o sea, sí, quizá donde le falta un poquito de esa oración que le hice son en el uso justo de las figuras literarias, pero como les decía, estamos empezando todavía. De ahí en fuera, pues la maestra sí hace ese vínculo con los elementos de la nueva escuela mexicana, con los principios filosóficos que busca en esta parte de la literacidad. Sí expresa las emociones, los sentimientos de los chicos, hace una descripción de cómo fue llevando a cabo su actividad, lo que a ella le deja, termina con una reflexión. Entonces, bueno, esta idea la idea de este ejercicio es justo eso, que vayamos teniendo la idea de por dónde podemos ir. ¿Alguien quiere comentar algo? Bueno, entonces la siguiente parte es ya la parte más interesante, ¿eh? Es la parte en donde ya vamos nosotros a construir nuestra narrativa con todos estos elementos que tenemos, ¿sí? Entonces podemos empezar ya a identificar, o no sé si ya lo tengan, o quienes no todavía, identifiquen un recuerdo de una experiencia, que más bien recuerden una experiencia que hayan tenido, ¿sí? No sé si ya la tengan, algo que hayan identificado sobre lo cual quieran empezar a narrar. Como bien comentamos, no tiene que ser una experiencia actual. Y si hicieron su planeación, no la pudieron implementar, o sea, no se preocupen. Si la implementaron y quieren hablar de esa experiencia, está bien, pero si no, pueden hablar de cualquier otra, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tener 35 minutos a partir de ahorita para que ustedes empiecen a crear su narrativa con base en los elementos que ya revisaron durante el módulo y los que enfatizamos en este momento. ¿Sí? Son las 10:57. A las 11:35 vamos a darles 3 minutos más. A las 11:35 vamos a parar hasta donde hayan hecho, les digo, no es la idea terminarla ahorita, la idea es después de que ustedes la hayan escrito, irnos a trabajar en grupos pequeños, compartirla con nuestros compañeros y retroalimentarnos. Esa es la idea. Entonces ahorita no se preocupen porque quede perfecta, porque la terminen, no. Hagan lo que, el avance que puedan tener es bueno, lo que puedan desarrollar ahorita está bien. Lo importante es empezar a escribir, empezar a soltarnos y empezar a que todos estos elementos que revisamos en este momento los puedan empezar a ocuparlos y que les sean útiles como herramientas para este primer producto que nos están solicitando. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Ninguna? Bueno, pues empezamos entonces. Concluimos 10:35. ¿Vale? Éxito para todos. ¿Hay quien quiere hablar? Es que no veo su nombre, pero hay alguien que quiere hablar. Escuchamos y nos dice su nombre, por favor, y la escuchamos o lo escuchamos. Adrián, a ver, bueno, no sé si había alguien más, pero aquí Adrián, el maestro Adrián, ¿lo escuchamos? No, maestra, perdón, me equivoqué. Ah, ok.
Está muy bien. ¿Alguien levantó la mano? A ver, déjenme ver. Es que nada más tengo las iniciales HR. Están preguntando cómo se unen. No, maestro. Primero la primera parte es hacer su narrativa de manera individual. Ok. Ya después de que la hayamos concluido, a las 10:35 yo los voy a mandar a los grupos, pero les voy a ir avisando. Sí, esa es la segunda parte, reunirnos, pero ahorita de aquí a las 10:35 ustedes construyen su narrativa. De nada, de nada. Gracias a usted, maestra Cristina.